Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿tenés libros que hayas disfrutado mucho y a los que vuelvas cada tanto? ¿Estás constantemente buscando nuevos libros que te dejen grandes enseñanzas para diferentes áreas de tu vida? Para nosotros, los libros son grandes aliados de la productividad y la lectura, un componente fundamental de una vida equilibrada y divertida. Y hoy vamos a compartirte 3 libros poco conocidos que entran para nosotros en esa categoría de libros a los que vale la pena volver cada tanto. Te vamos a explicar por qué los elegimos y los aprendizajes centrales que nos dejó cada uno. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 418. Y para el episodio de hoy me van a estar acompañando, como suele suceder, Mati y Lu. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Santi. Este es un episodio divertido porque vamos a... No sé qué libros eligieron los chicos, sé cuál eligió Lu porque es el nombre, pero no lo conozco. Y no sé cuál eligió Mati, así que me va a sorprender también por eso. Antes de meternos en los libros, que de vuelta son libros que nosotros recomendamos bastante, te recuerdo que si nos estás viendo YouTube, puedes dejarnos un comentario para que sepamos qué estás necesitando para dar el siguiente paso en tu productividad. También puedes hacer lo mismo en Instagram, donde cada semana respondemos a preguntas de personas de la comunidad, como hicimos hace un par de semanas en uno de los episodios, creo que fue la semana pasada, dígase de paso, que respondimos preguntas comunes que suelen surgir en el día a día de lograr nuestros objetivos. Bueno, ¿les parece, chicos, si nos metemos? Vamos. Bueno, como para organizar un poco, siguiendo la lógica del libro de Edward de Bono, poniéndonos el sombrero azul para organizar el trabajo, lo que vamos a hacer es, cada uno trajo un libro, de vuelta no sé cuál es el de Mati, el de Lu no lo conozco tampoco. Cada uno va a contar un poquito del libro, cuál es el concepto y por qué le parece que es un libro relevante. Así que, nada, estoy listo para aprender de ustedes, tanto como espero poder aportarles a todos ustedes. Recién hicimos una votación antes y voy a empezar yo. Así que, ¿estamos de acuerdo, chicos? ¿Empezamos? Sí, voy a hacer una mini aclaración para las personas que están ahí escuchando. Obviamente, acá en el podcast, todas las semanas estamos hablando sobre hábitos y productividad y muchas veces mencionamos libros que son específicamente de productividad o específicamente de negocios. Esta semana la consigna que nos pusimos entre nosotros fue buscar un libro afuera, ¿no? Afuera de lo que normalmente hablamos, afuera de los temas que normalmente trabajamos, esos libros que no entrarían probablemente en la categoría o en la mente de las personas cuando piensan en productividad o en negocios, pero que nosotros los vemos y decimos, no, esto es una parte central y acá hay algo muy, muy valioso. Entonces la consigna hoy, y esperamos lograrla, también es sorprendernos y sorprenderlos a ustedes con por dónde encaramos estos temas. De vuelta vamos a sacar conclusiones que van a ser valiosas para estos temas, pero no vamos a empezar exactamente por libros de eso. Y yo tengo una motivación extra y es que yo tengo todavía muchas ganas de que hagamos una serie completa de este libro que voy a mencionar hoy. Voy a utilizar esto también como un pitch. Este es tu acto de campaña. Claro, es mi acto de campaña para traer este libro, a ver si nos podemos meter en profundidad una serie. Yo creo que es un libro que probablemente amerita varios episodios. El libro puntualmente que yo decidí traer hoy es un libro que leí en 2021. Fue, cuando hice mi revisión anual, fue mi libro favorito o de más impacto de todo el año. De hecho, en mi escala, yo tengo mi escala es un hábito que tengo, cada vez que leo los libros los voy anotando y les voy poniendo un puntaje. No le puse un 10, tengo solamente 3 libros que tienen un 10 en mi lista de libros, pero saco un 9,5, o sea, es un libro en el cual le tengo mucha estima. Este libro del que estoy hablando se llama Difficult Conversations o Conversaciones Difíciles. Es un libro de Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Hinn, que tiene una entrevista en el podcast de Tim Ferriss que está bastante buena, dígase de paso. Y todos ellos son partes del Harvard Negotiation Project, que empezó con William Murray y creo que con Roger Fisher en el 79, es el proyecto de negociación de Harvard y tiene, de hecho, nace con los autores de un libro que se llama Getting to Yes, que es uno de los grandes libros de negociación modernos. Y Difficult Conversations plantea cómo nosotros podemos enfrentarnos a conversaciones difíciles, no solo en la negociación, sino en el día a día, ¿no? Y me parece bastante interesante cómo ellos
entran a presentar que es una conversación difícil, ¿no? Y de hecho, tengo acá las citas, me fui sacando un par de citas como para organizarlos. Dice, cada vez que nosotros nos sentimos vulnerables o sentimos que nuestra autoestima está implicada, cuando los temas que están en juego son importantes y el outcome, o sea, y el resultado es incierto, cuando nos preocupamos profundamente por las personas que están involucradas en la conversación o el tema que estamos involucrados, es probable que tengamos una conversación difícil. Dice, ¿qué es lo que hace que sean difíciles? Que nosotros sabemos que si tratamos de evadir el problema, probablemente vamos a sentir como que salimos perdiendo y que quizás nos dejamos a nosotros atrás o que nuestros sentimientos están insatisfechos, pero al mismo tiempo, si lo enfrentamos, tenemos miedo de lo que pueda llegar a pasar. Puede ser que una persona se enoje con nosotros, puede ser que perdamos una oportunidad laboral, puede ser que las consecuencias sean de largo plazo. Y entonces, dentro de este contexto de conversación difícil, entran todo tipo de conversaciones. Puede ser de repente una conversación en la cual siento que mi jefe no está siendo justo conmigo y siento que necesitamos arreglar las cosas y tengo miedo porque si le planteo las cosas quizás se va a enojar, quizás tiene una imagen de que yo soy una persona trabajadora y de repente va a decir, no, pero no era tan trabajadora. Es la conversación de, tengo un vecino que tiene un perro que ladra todo el día y yo siempre fui el vecino buena onda, pero al mismo tiempo mi bebé no puede dormir y quiero tener esa conversación y siento que si no digo nada es un problema y si digo algo también puede llegar a ser un problema. Entonces, como pueden ver, este libro abarca, o sea, y lo que se plantean los autores es, vamos en este libro a encarar cómo podemos manejar esas conversaciones de una manera adecuada, de una manera correcta, que traiga los mejores resultados posibles. Entonces, creo que es, como para empezar, un libro que tiene un atractivo para la mayor parte de las personas porque todos solemos tener este tipo de conversaciones. Por ahí algo que me parece súper interesante es, para quienes están del otro lado, alguna vez nos pueden haber escuchado en el podcast decir la frase de muchas veces la acción más necesaria es aquella que es más incómoda. Y un corolario que está en general cuando decimos esa frase es que muchas veces las acciones más incómodas son las que involucran vínculos con otras personas, ¿no? Tener una conversación tiende a estar muy alto. De hecho, casi siempre cuando uno en una mentoría o dentro de un programa uno habla con una persona y le da el concepto de acciones incómodas, lo que es conversaciones con personas automáticamente va arriba. Tiende a ser el tengo que hablar con un cliente, tiende a ser tengo que, no sé, tener una conversación con mi pareja, tengo que empezar a, no sé, salir a vender de alguna manera, que no sé si el libro lo menciona, pero muchas veces vender o negociar un contrato en el medio de una venta es una acción incómoda. Entonces, creo que hay una conexión bastante, o sea, sentirse tranquilo en estas cosas es súper importante en todas las áreas de la vida para no quedar estancados. Porque algo que para mí es muy interesante, el concepto este de conversación difícil es, en general va a ser una barrera que va a frenar un área de nuestra vida, una conversación. Y si no la tenemos, podemos quedarnos como encerrados tipo en ese cuarto y cuando podemos tenerla, de repente podemos abrir la barrera y pasar otras cosas. Lo cual me lleva a una pregunta interesante, Santi, que es, ¿cómo fue que llegaste al libro? Y también, ¿cuál fue tu motivación para decir, listo, ahora leo este libro y no otro de los 50 millones de libros que hay dando vueltas? Bueno, de hecho, o sea, algo que nosotros hablamos mucho y uno de los problemas de haber grabado tantos episodios del podcast es que sentimos que todo lo que hacemos ya alguien lo sabe y en realidad hay mucha gente que te escucha por primera vez, entonces es difícil decirlo, pero como corriendo el riesgo de ser repetitivo, nosotros somos muy críticos con los chicos a la hora de elegir libros, porque sabemos que incluso si lees un montón, ¿cuántos libros vas a leer en el año? 100. Como muchísimos, sos un astronauta, pero salen muchísimo más de 100 libros en el año y definitivamente mucho más de 100 buenos libros en el año y tenemos como cientos de años para atrás de buenos libros para leer. Entonces tenemos que ser bastante críticos. Entonces la pregunta de Mati está buena. No recuerdo dónde nació. Mi intuición es que fue, yo sé que tengo un tema con mi carácter, siempre lo supe, entonces me cuesta y me da cuenta también que me estaba jugando malas pasadas, a veces incluso en mi relación de pareja con Mari. Entonces me acuerdo que en ese momento estaba pensando como muchas veces siento de que termino en situaciones cediendo y no soy capaz de hablar de lo que me pasa. Que es algo que familiarmente tampoco lo hemos desarrollado mucho a lo largo de nuestra infancia. No necesariamente soy bueno comunicando lo que me pasa y siento que hay partes de la conversación que no estoy teniendo. Y yo creo que, porque de vuelta, muchas veces si vos venís de la escuela de Dale Carnegie o de la escuela de incluso que Stephen Covey, podés caer mucho que Stephen Covey no lo dice así, pero es una interpretación vaga que uno suele hacer. Sueles caer en la escuela de simplemente voy a escuchar.
o tengo que escuchar y tengo que poner al otro primero, comprender primero. Y yo dije, bueno, está bueno esta idea de comprender primero. Claro, quedas en tengo que comprender primero. Y está Stephen Covey mirándote y dice, pero Santi, hay una segunda parte de esa oración. No, yo, Claro, escuchar de comprender. Claro, pero te falta la parte de hacerte comprender. Entonces, Claro. creo que estaba pensando en eso y buscando y encontré. Este es un libro que, o sea, es relativamente conocido en el mundo de la gente que lee estas cosas. No es un libro que lo encontrás, viste, en la parte de abajo de una biblioteca abandonada. Entonces, llegué a este libro, leí siempre antes de leer un libro, me leo un resumen, siempre, para ver si tiene sentido o realmente hablo de lo que quiero, y llegué así. ¿Dirías que es el mejor libro que encontraste para esa segunda parte de comprender primero? O sea, para el comprender primero, hacerte comprender. No necesariamente. Bien. No necesariamente. Sí es el mejor libro que he encontrado. Todos mis libros que tienen 9,5 son libros que son referentes para mí en un tema. Bien. Eso es una aclaración sobre mis puntajes. O sea, si un libro tiene 9,5 es porque no solo que es excelente, sino que es el mejor libro que yo tengo a mano ahora para este tema. Entonces, mi lista de 9,5 son todos libros que yo considero que son el mejor libro para este tema. De hecho, ayer justo bajé un libro que tiene 9,5, lo bajé a 8, porque este libro está acá, ya sé mejores cosas ahora que este libro. Pero bueno, me meto en el... ¿Continuamos? Sí, que me gustaría saber, me parece súper interesante porque más allá de, o sea, varía de acuerdo a las personas, hay personas a las que les cuesta menos, ¿no? Como expresar algunas cosas, pero esto de pensar siempre en ganar tiene que implicar sí o sí que uno aprenda a dominar las dos partes, y me parece súper interesante porque no lo sabía que haya surgido este libro como de un grupo de personas especializadas en negociación, porque en definitiva las conversaciones cuando uno, si uno quiere, o sea, todas las conversaciones en las cuales uno no está simplemente escuchando o cediendo al otro, sino que está queriendo construir en base a cuidarse uno mismo, expresar lo que uno le pasa, lo que uno quiere, que es ganar para mí, y a la vez hacerlo contemplando qué le pasa al otro y qué es ganar para el otro, y que realmente sea ganar, es una negociación en realidad, ¿no? Es como un ida y vuelta hasta que encontramos el punto en el cual acordamos ambas partes. Entonces me parece súper interesante eso, y me gustaría que nos cuentes, porque nos dijiste que es un libro largo, entonces como cuáles son como las partes más importantes o lo que más te parece más valioso, digamos, del libro. Bueno, yo siento una apreciación por los libros técnicos, o sea, como yo diría, conceptualmente bien logrados. Es decir, un libro que es como que cierra en sí mismo la estructura lógica del libro. El libro plantea un primer punto, y de vuelta, yo creo que este libro es un buen libro en su conjunto, pero tiene una serie de ideas que, por eso lo quería traer, tiene una serie de ideas que simplemente pensadas por separado son grandes ideas. Entonces, podemos sacar provecho de tipo apartaditos chiquitos, pues ya puedes sacar mucha data. Básicamente lo que plantean, y es lo que en gran parte estructura el libro, es tres partes. Tenemos una parte que es cuál es el problema con las conversaciones difíciles. Tenemos una parte que es analizar un poco cómo funcionan esas tres partes y los problemas. Tenemos una parte de cómo cambiamos una conversación, lo que los autores conocen como una conversación de aprendizaje. Y básicamente después tienes una sección de, bueno, cómo lo implementas en la práctica. Ven que hay una serie de apartados. Dice, ¿cómo sabes si es el momento de charlar o si realmente no vale la pena? Es como que te plantea mucho, se mete mucho en los detalles. Pero el primer concepto importante que viene acá es, ¿cuál es el problema con las conversaciones difíciles? Y uno de los problemas que tienen las conversaciones difíciles, y este es un concepto que para mí fue bastante interesante, es, los autores plantean de que toda conversación difícil se caracteriza porque tienes tres conversaciones dentro de una sola conversación. Bien. ¿A qué se refiere con estas tres conversaciones dentro de una conversación? Dice, vos tenés, dentro de una conversación difícil, vos tenés siempre la conversación acerca del qué pasó. Voy a estar haciendo traducciones en vivo, ¿no? Sí. Así que perdón. Tenés la conversación acerca de qué pasó, tenés la conversación acerca de los sentimientos, lo cual suena coherente. Y el tercer nivel, que me parece extremadamente interesante, tenés la conversación acerca de la identidad. Es decir, tenés la conversación de la identidad. ¿Qué es cada una de estas conversaciones? ¿No? La conversación de qué pasó es... o sea, tiene que ver con que la mayor parte de las conversaciones difíciles empiezan por una discusión respecto de qué fue lo que sucedió. Bien, de repente, no sé, vos viniste, pasaste caminando, me golpeaste, y yo tengo mi versión de lo que pasó. Y yo te digo, che, pará, vos viniste caminando y me golpeaste. Y yo digo, no, yo vine caminando y en realidad vos te cruzaste en el medio. No, entonces tenemos toda esa conversación acerca de qué fue lo que pasó. La discusión, digamos, acerca de los hechos. Después tenés la discusión acerca de los sentimientos, que es una discusión diferente. Y fíjense que acá esto ya es extremadamente valioso, porque normalmente solemos como mezclar las cosas y partir de la base de que una cosa es la otra, o que es la misma conversación, o que la conversación de los sentimientos no tiene que estar, que ese es otro gran problema que plantean en el libro. Ya voy a llegar a eso, pero
tenés la conversación de los sentimientos y es cómo yo me sentí respecto de lo que pasó. Bien. Independientemente de lo que sucedió. ¿Qué fue lo que yo sentí en esa situación en particular? Y después tenés el tercer tipo de conversación, que es la conversación que de vuelta es la que para mí es más fascinante y es más interesante todavía. Porque estas dos de última los entendés. Pero la conversación de la identidad plantea es... Lo dice literalmente el autor. Esta es la conversación que cada uno tiene acerca de nosotros. O sea, que cada uno tiene con uno mismo respecto de qué dice esta situación de nosotros. Yo lo dije recién al pasar en el chiste. Por ejemplo, yo siempre... No lo dije en chiste, pero en la historia, ¿no? Yo digo... Yo siempre fui el vecino buena onda y de repente tengo que poner los puntos a un vecino. Y de repente, sí, tengo la conversación de si el perro es molesto o no, bien, que es una discusión. Tengo la conversación sobre cómo me siento yo. Me siento indignado, me siento molesto, siento que vos fuiste negligente con el manejo de tu perro. Pero también tengo, mucho más importante, una conversación sobre qué me está diciendo a mí, de mí mismo, que estemos teniendo esta conversación. Por ejemplo, si yo siempre me consideré profesional y de repente hice algo no profesional, yo digo, bueno, ¿qué dice? Es hacia uno mismo, no es hacia afuera. No es hacia afuera. No es lo que te preocupa como qué dice de vos hacia afuera, sino que es con uno mismo. Exactamente. Bien. Bien. Y, o sea, pregunta de curioso, pero ¿también consideras lo mismo pero desde el otro lado? Como qué le dice a la otra persona sobre sí misma Porque eso puede despertar miedos la también, conversación que estás teniendo. Claro. Como... Sí, de hecho, o sea, Bien. claro. O sea, gran parte podemos perdernos un poquito del orden, no pasa nada. Gran parte del tema de la solución para las conversaciones difíciles es tener una conversación de aprendizaje, lo que llaman los autores, que tiene mucho que ver con asegurarte de entender cuáles son los puntos de vista del otro. De hecho, van a ver que muchos de los puntos clave que hay acá tienen que ver con eso, tienen que ver con... Ahí vos podés estar de los dos lados. De hecho, en una conversación difícil, generalmente estamos de los dos lados. Porque normalmente nosotros vemos las conversaciones difíciles como el perpetrador y el perpetrado, digamos, ¿no? Como el culpable y el inocente. Y generalmente yo soy el culpable en la vista del otro y el otro es culpable a mi punto de vista. Entonces, es como que decís, tipo, ¿tiene que ver con el punto de vista del otro? Sí, completamente, porque vos al tomar estas ideas, vos lo que estás viendo es, ok, probablemente lo que yo dijo tuvo una incidencia en la imagen que tiene el otro de sí mismo, solo que, obviamente, vos, esa parte es como que vos la analizas más internamente y Claro. tomas en cuenta que puede estar jugando, porque, de vuelta, son cosas muy profundas que incluso para nosotros mismos pueden ser muy difíciles de identificar. No, está buenísimo. Me parece súper interesante como tener en cuenta esas tres partes porque claro, si no uno por ahí se va a perder primero en que siempre es muy común que mezclemos esto de los sentimientos y los hechos, ¿no? Como quizá discutir o hablar en términos de yo pienso que esto es así y mezclar todo, el otro viene con yo pienso que esto es así y mezclar todo y que no se diferencie. Y ya de por sí, tener eso claro te aliviana un montón un diálogo. Y sumándole esto otro también está bueno porque te ayuda, me imagino que también lo deben dar, ¿no? Si es un libro tan práctico, te ayuda como a hacer esa introspección, como si vas a negociar algo, pero tenés como primero ese trabajo previo, ¿no? Como de pensarlo, y recién ahí salís como a la... Sí, de hecho, a la ellos conversación. algo que hacen es, te dicen cuando llegan al final del libro y hablan un poco, que no es tan, o sea, es práctico la parte de cómo armar la conversación difícil, cómo estructurarla, hay como una parte que es como un game plan de la conversación, podría ser más práctico, a mi forma de ver, pero es bastante práctico. Y una de las cosas que ellos te dicen es vos tenés que repasar, es como que tenés que pasar por los 3 niveles de la conversación primero, y siempre que vos entras a una conversación difícil, que esto es interesante, siempre entras desde la perspectiva del otro, pero asegurándote de vos decir la tuya, excepto, y esto me parece interesante, es un detalle, ellos plantean, excepto que vos sientas que necesitas primero decir lo que vos sentís. Que es dice, hay veces que ellos lo plantean, es bastante práctico en ese aspecto. Ellos dicen, va a haber veces que vos vas a sentir que vos no podés escuchar al otro con tranquilidad hasta que vos no digas lo que vos sentís. Es como que te dan un comodín de... Claro. Si lo necesitas, usalo de esta forma. Claro, que de vuelta, igual si vos ya llegaste a este punto con los pasos previos de analizar la conversación, probablemente no vas a hacer nada estúpido. Y ahora les cuento un poco, si quieren, cómo planteamos. A partir de ahí lo que hacen los autores es, rápidamente, y solamente voy a dar como los títulos porque son Sí. todos temas interesantes, van hablando de cómo podemos nosotros encarar mejor estas conversaciones. Y esto es lo que más me interesa que nos llevemos de mi libro ahora. Empezando por la conversación del qué pasó, empiezan diciendo, deja de discutir acerca de quién tiene razón y empezá a explorar las historias de los dos. Entonces, esto parece obvio, pero no es obvio en absoluto. No. Cuando nosotros entramos en discusiones, normalmente tenemos esta idea de que el otro es culpable. O sea, seamos sinceros, es lo que nosotros pensamos. Estamos teniendo esta conversación porque vos hiciste esto.
Y lo que los autores plantean es, siempre tenés que pensar de que vos y la otra persona tienen información diferente. Bien, hay un montón de fenómenos que está súper estudiado, por ejemplo, de que nosotros tendemos a asumir que las demás tienen el mismo entendimiento de lo que nosotros. Pero lo cierto es que los otros tienen una versión muy limitada de la información que nosotros tenemos. No saben lo que nosotros procesamos. Además, incluso si tenemos la misma información, la interpretación que nosotros hacemos de la información es completamente diferente. ¿Por qué? Y este les va a gustar a las parejas. Porque por un lado, vos tenés que tu forma de interpretar una información tiene que ver con experiencias que vos viviste en algún momento. Es decir, quizás vos tenés una cuestión, o sea, puede ser algo súper grande como un trauma respecto de si no cocinan bien la carne de tal cosa, o puede ser simplemente como algo mucho más liviano respecto de costumbres. Otro punto importante es, muchas personas tenemos, y esto de vuelta a lo que digo que puede ser virtud para las parejas, reglas implícitas respecto de cómo tienen que ser las cosas. Por ejemplo, ¿no? Quizás en nuestra casa siempre cuando se terminaba de comer se lavaban los platos. ¿Bien? Y de repente yo entro en una conversación y de repente, quizás nosotros entramos en la conversación y el otro no lavó los platos y en realidad a nuestra forma de ver, para la información que nosotros tenemos, hay una violación de lo que pasó. Entonces el otro es culpable, claramente, porque es obvio. ¿Qué haces cuando terminas de lavar los platos? Pero cuando nosotros hacemos esto, exploramos el hecho de que quizás el otro puede tener otras reglas también dando vueltas. Sí, estaba pensando en el mismo ejemplo, que es como el clásico de cuando te mudás junto, en pareja, y como que empiezan como a mezclarse o a chocar esas costumbres que se traen hasta que lográs como ir trabajándolo y generando esa como tercera alternativa, digamos. Que está bueno ver que son cosas que no tienen que ser traumas gigantes, ¿no? Que eso me parece que es interesante. Puede ser algo tan simple como si lavas los platos en este momento 10 minutos después. Puede ser... Lo que me pareció un re buen ejemplo el tema del punto de cocción de la carne, ¿no? Puede ser, o sea, desde dos puntos de vista el mismo pedazo de carne puede ser una desatención y del otro lado una mega atención, como te la saqué en el punto justo, y del otro lado como ¿por qué no cocinas la carne como la deberías cocinar? Y es interesante dividirlo porque hay como que podés conversar. Bueno, hay un hecho, hasta para tu cerebro es bueno ordenarlo, ¿no? Hay un hecho que es, la carne estaba cocida así. Y a partir de ahí entran las interpretaciones del hecho que pueden ser infinitas. Y entonces, en cuanto a yo creo que solo con aceptar eso ya las conversaciones las tenés distinto. Claro, y de hecho son un paso más, que es las conclusiones respecto a la información además reflejan nuestros propios intereses y lo que nosotros venimos pensando y lo que es importante para nosotros. Entonces, el primer punto que plantean los autores es este. Siempre que entres en una conversación difícil, entendé que hay dos historias y a partir de eso toma lo que ellos llaman el and stance, que es sí y, no esto o esto. Entonces dicen, por ejemplo, yo sentí que pasó esto, o sea, o yo veo que pasó esto, y también, no es contradictorio. Y esto es un súper liberador. Cuando tenemos la conversación, el hecho de que nosotros, dicen los autores, digamos, ok, veo lo que vos decís que pasó y entiendo que es real para vos, no significa que yo estoy admitiendo automáticamente que no es real para mí. Porque estoy sabiendo que la realidad es mucho más compleja que simplemente lo que yo vi o lo que vos viste por separado. A partir de ahí, una cosa que plantean es desarmar o separar la intención del impacto. ¿Qué significa desarmar la intención del impacto? Lo que plantean los autores es que generalmente cuando las personas hacen algo y nos hacen sentir de esa manera, tendemos a asumir que su intención era que nos sintamos de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo de repente paso y te digo algo desatento y vos te sentís lastimado, muy probablemente vos vas a asumir de que yo te quería lastimar. Y lo cierto es que la mayor parte de las veces nosotros no sabemos qué es lo que la otra persona estaba pensando. Quizás simplemente estaba pensando en otra cosa, quizás estaba preocupado por otro tema. Entonces, al nosotros separar eso, lo que estamos haciendo es poder poner un espacio, porque nosotros vamos a actuar en 100% en consecuencia de lo que nosotros pensamos que es el otro. Porque no es lo mismo si yo te digo como venía caminando y te pisé sin querer, venía caminando y te pisé a propósito. Fíjense, las conversaciones son completamente diferentes. Entonces lo que el autor dice es, vamos a separar una cosa de la otra. Pero también, y esto me parece muy divertido, también hay una otra cara de este punto y es, el hecho de que vos no hayas tenido una intención no invalida cómo se sintió el otro. De hecho, ellos dan el ejemplo de una pareja que está conversando y están en una fiesta y de repente el marido se acerca y le dice a la chica como, che, ¿estás seguro que querés comer más helado? Y entonces él dice, bueno, el marido justo había estado hablando antes de que ella le había dicho que quería bajar de peso. Entonces el marido, cuando la mujer se enoja, le dice, pero pará, no era mi intención esto.
Y entonces dice, ahí el error de la mujer es asumir de que la intención de él era hacerlo sentir mal, pero también está mal que él asuma, y esto fue súper revelador para mí, porque yo siempre pienso, si no era mi intención, porque tendría que estar mal. Y lo que ellos plantean es, el segundo error es asumir de que porque no era mi intención, la otra persona no se sintió como se sintió. Bien, entonces, yo creo que ahí, esa de vuelta es un juego que es bastante interesante. Que también con eso de separarlo, lo que suele pasar es que está buenísimo, es como que alivianas mucho, ¿no? Como que esas conversaciones o situaciones se vuelvan más livianas y de repente es como menos personal, porque obviamente es muy distinto si yo pienso que vos viniste y me clavaste un cuchillo a propósito, como que ese era tu plan y tu intención, es mucho más grave, mucho más, va a ser mucho más pesada la gestión de la situación que si fue sin querer. Y podemos conversar sobre, bueno, cuando haces esto, yo me siento así, cómo lo podemos cambiar o resolver y entendernos, pero esa carga no me parece menor en absoluto, ¿no? Como esa carga de, si pienso que me lo está haciendo a propósito, de repente como que también se puede agrandar en la cabeza de uno y puede ser mucho más personal y no como podría ser, que es como quedarse en el plano de errores, cosas que tenemos que charlar, que podemos resolver y como que está bueno, como que lo aliviana mucho. Y ahí el autor continúa como para cerrar la conversación del qué, hablando del mapa de contribuciones o el sistema de contribuciones, que este es otro concepto que es súper importante. Lo que dice es, generalmente cuando entramos a conversaciones en la discusión del qué pasó, tenemos que hablar de quién tiene la culpa. Y lo que él dice es, da muchos ejemplos, pero yo creo que todos los hemos vivido. Cuando vos entras en el juego de quién tiene la culpa, la conversación no llega a ningún lado. Porque de vuelta, el otro piensa que nosotros somos el culpable. Entonces, si yo estoy pensando que vos sos el culpable y te trato de convencer de que vos sos el culpable, vos pensás que yo soy el culpable. Entonces, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, lo que el autor plantea es, parece sutil, pero no lo es. Tenemos que pasar a una conversación de contribuciones. Y es pensar, ¿qué contribuyó cada uno a que esto suceda? Y cuando lo pensamos así, decimos, bueno, yo contribuí, porque de vuelta todos contribuimos. Vos puedes contribuir, de hecho, ellos incluso dan ejemplos de casos extremos. ¿Qué pasa cuando yo no tuve nada que ver con esto y fue otro el que lo hizo? Y te plantean, por ejemplo, bueno, vos podrías haber antes hablado con esa persona para prevenirlo del problema. Entonces, siempre hay un nivel de contribución que todos tenemos. Y al moverlo del plano de contribución, abrimos mucho más el canal de la colaboración. A partir de ahí el autor pasa, los autores, porque son tres, pasan a la conversación de los sentimientos. El punto grande de esta sección es que los sentimientos no expresados igual se van a filtrar dentro de la conversación, entonces no tenemos que evitarlos. No tenemos que evitar hablar de ellos porque muchas veces, especialmente en la oficina, es como que se ve como poco profesional plantear una emoción, entonces tratamos de ir racionalmente. Pero los sentimientos terminan apareciendo a través de gestos, silencios, formas de expresarnos, formas de vernos, incluso se guardan como rencor para más adelante. Entonces tenemos que meterlos, pero tenemos que meterlos de la manera adecuada. Parte de eso es evaluar no decir simplemente estoy enojado, sino como evaluar, como expresar, bueno, cuál es el rango total. Cuando pasó esto yo me sentí de esta manera por tal cosa y tal cosa. Y otra cosa que también es súper práctica, de vuelta esto es para súper profundizar, pero una cosa que es súper práctica es a la hora de expresar nuestros sentimientos, hacerlos sin juzgar, atribuir o culpar. ¿Cómo se vería? Por ejemplo, una cosa es si yo vengo a una conversación y digo, cuando vos cocinaste mal la carne, por ejemplo, el hecho de que la carne no esté bien cocinada, me hizo sentir triste y en peligro, entonces tal cosa. Entonces, es difícil hacer este ejercicio. Pero ese está bien. Ese estaría bien expresado. Claro, ese estaría bien. Ahora, ¿cómo estaría mal? Vos me hiciste sentir en peligro. Eso está mal. Fíjense, porque ahí lo que estoy haciendo, estoy atribuyendo directamente la culpabilidad a la otra persona. Es un ejercicio súper difícil, pero fíjense cómo... Claro, la diferencia está en no en decir cuando hiciste tal cosa, yo sentí que me hacías tal cosa, sino vos me hiciste sentir tal cosa. Claro, esa lo es como sacás la de la diferencia, persona y lo pones en una acción puntual. Entonces Claro. puedes debatir sobre la acción puntual y cómo cambiamos eso, pero no es personal, no es sobre la persona. Exacto, que de hecho es bastante práctico, porque si yo estoy fíjense en interacciones difíciles, ¿no? Si yo de repente estoy charlando y estamos llegando a un entendimiento y digo, bueno, yo te quiero hablar de cómo me siento. Yo siento que vos sos mal. No funciona. O sea, es que literalmente lo hacemos así. O sea, parece gracioso, pero es lo que uno hace. Uno dice, yo siento que vos no fuiste considerado. Yo siento que sos un idiota. Claro, yo siento que estás siendo muy malhumorado. Claro. Porque fíjense cómo lo estoy poniendo en el otro.
Entonces, eso es jugar, eso es atribuir. Eso es lo que no queremos hacer con los sentimientos. Y después, como para finalizar mi sección, Tu acto de campaña. mi acto de campaña habla acerca de la identidad, de la conversación de la identidad. Y te plantea 2 acciones bastante simples, de vuelta, ahondan mucho más en el tema. Es un libro relativamente largo. Plantean, en primer lugar, en primer lugar, tenemos que nosotros hacer un trabajo previo de identificar cuáles son los temas que disparan en nosotros. Porque lo que dicen es, un factor de identidad metido en una conversación te puede desestabilizar. Es muy probable. Y nunca va a dejar de suceder. Vos puedes aminorarlo, pero si vos tenés un tema de identidad grande, puede ser. Por ejemplo, si yo me considero una persona, por ejemplo, que es pro de la libertad de los demás, y alguien viene a una conversación y me dice, vos sos un machista, por ejemplo, ¿no? Y de repente es como que eso entra, o vos sos homofóbico. Eso entra automáticamente en contradicción con mi noción. O si yo, por ejemplo, yo pienso que soy un buen padre y alguien me dice, vos no estás siendo un buen padre, automáticamente me va a desestabilizar. Es como emocionalmente muy difícil porque yo tengo una imagen construida, tengo un sentido de valía construido alrededor de esta identidad de yo soy un buen padre, yo soy un padre atento, yo soy un padre presente, y de repente viene la maestra del colegio y me dice, me parece que no están haciendo un buen trabajo con tu hijo. Claro, me va a sacar. Entonces lo que él dice, lo primero que tenemos que hacer es, Y yo siento que vos sos un idiota. yo siento que soy un idiota y no quiero escuchar lo que tengo para decir. Pero fíjense, entonces paso 1 es, vos explorá, cuando tengas conversaciones difíciles, volver para atrás y decir, ¿qué cosas en el libro Abrázame Fuerte, que es otro gran libro de Sue Johnson, ella plantea que hay como, todos tenemos zonas sensibles. Lo que plantea es, hay cosas que, ese es un libro más de relaciones, pero lo que plantea es, todos tenemos puntos sensibles que cuando nos los tocan, tenemos reacciones más que proporcionales. Entonces, siempre que tengas una reacción más que proporcional, vos puedes decir, quizás traquear eso a un aspecto de identidad o algo más profundo. Y el segundo punto, que me parece que de vuelta vale la pena mencionarlo, es que, me gusta mucho, es, tenemos que aceptar la complejidad de nuestra identidad. Y lo que plantea es, las personas suelen caer en blanco o negro. ¿Soy una buena mamá o soy una pésima mamá? Es todo lo que hay. No hay un punto medio. O soy un excelente o soy malísimo. O soy un buen vecino o soy un mal vecino. O soy profesional o no soy profesional. O sé comunicar o no sé comunicar. Bien, es como que nosotros tendemos a movernos en esos espectros. Y eso es muy problemático porque cuando una persona nos plantea algo que va más para un lado, nosotros automáticamente ponemos nuestra mente en yo soy esto. O esta persona me está planteando que yo soy esto. Y eso hace que obviamente nosotros tengamos como reacciones sobreproporcionadas a ese problema. Entonces, nosotros al poder hacer eso, nosotros podemos empezar a mitigar eso y decir, nadie es completamente nada. Nadie es completamente bueno. Que de hecho, por ejemplo, en la parte de las intenciones, que esto no lo dije, pero cuando habla de las intenciones, el autor dice, el otro, o sea, por un lado el otro, no asumas que el otro tiene la intención de lo que te dijo, y vos otro, probablemente no tengas la intención. Pero nadie tiene las intenciones 100% puras. Bien. Quizás ese comentario que le hiciste, en parte, quizás un poquito, tenía una intención de lastimar al otro. Y está bien, o sea, no está bien, pero es normal. No tenemos que juzgar que somos de vuelta. O no es que tenemos intenciones 100% sanas o tenemos intenciones 100% malas. Estamos siempre jugando en un gris y saberlo manejarnos nos ayuda. Entonces, lo que vamos a plantear, y como para cerrar acá, lo que plantean los autores a partir de esto es, bueno, vos con esto te podés sentar y podés pasar por las distintas conversaciones y hacerte preguntas para poder ir y plantearle a la persona. Como, pero de vuelta, fíjense como yo dije, vos tenés que hablar de tus sentimientos, pero si vos pasaste por todo este proceso y vos dijiste como, hay cosas que quizás no vi, hay información que no tengo, hay cosas que puede ser que la intención del otro no haya sido la que yo pensé que era, ¿qué parte de mí está en juego acá? Es muy probable que vos llegues a esa conversación y estés en otro nivel respecto de no vas a ir a plantear una cosa absolutamente exagerada, porque de vuelta, lo meditaste bastante. Entonces, el autor lo cierra ahí, o sea, obviamente después tenemos toda la parte en la cual retoma todos estos puntos para armar cómo encarar una conversación difícil. De vuelta, creo que es un libro súper práctico, me gustó un montón, de mis libros favoritos de hecho, o sea, se transformó en mi modelo mental para enfrentar conversaciones difíciles. Es tedioso y es difícil, y las conversaciones difíciles nunca dejan de ser difíciles. Ese es el spoiler. Pero, me gusta. Está bien, el título no es engañoso por lo No. menos. Sí. Claro, el título Así no. que bueno, ese era mi libro. Continuemos. Pueden enviar Sí, vale. bot
No, algo así como Santi 2023. Si quieren votar por la campaña de Santi, pueden dejarlo por Instagram. Mandan Santi 2023, sabemos qué significa. Comentario en YouTube, mails, por cualquier lado. Si quieren una serie una completa, serie de esto, sí. Podría. Yo podría creo que ser. yo lo voy a mandar porque me quedé con ganas de como... Sí, entiendo que... A mí me encantaría, lo que pasa es que me encantaría que ustedes lo lean para conversarlo. Bueno, una serie, tu campaña incluiría eso. Es una de las Claro. propuestas. Claro, claro. Es centrales. el punto central de la propuesta de Claro, campaña. así que, Sí. bueno, pueden enviar sus votos y no sé quién sigue, pero bueno, si Sí, quieren igual, votar para claramente- serie profunda de esto, Santi 2023 al... Claramente es un gran libro y claramente lo vamos a leer. Y si la campaña, o sea, la campaña en general va a seguir andando, hoy en este episodio claramente que Santi va a ganar. Y es muy probable. O Sí. sea, ahora hay que develar el misterio de los libros que elegimos nosotros y charlar de eso, pero es un gran libro. Claro, yo ya voy a explicar mi posición con mi libro, pero sí siento que en términos electorales vamos a estar en problemas. Bien. Veamos. Bueno, yo voy a contarles sobre mi libro que es absolutamente diferente al de Santi. Creo que esto lo hace divertido también, así que está bueno. Es una novela, porque pensamos en este episodio como, bueno, traigamos libros, como decía Mati al comienzo, libros diferentes, libros, no el libro literal, ¿no? Como de cómo formar hábitos o cómo ser más productivos. Y este es un libro que yo lo leí, es una novela, de hecho voy a hacer una aclaración después, pero es un drama con algo de romance, o sea, pero les prometo que tiene enseñanzas e ideas que están muy buenas y que Mati se acuerda mientras que la estaba leyendo todo el tiempo. ¿Viste cuando estás leyendo un libro y todo el tiempo necesitas decir en voz alta qué buen libro? De a ratos. O sea, como que muy bien escrito, la autora es excelente. Y es una historia, no les voy a contar toda la historia, pero sí como los aprendizajes o las cosas que yo saqué de este libro, que por eso lo súper recomiendo. También hay una serie que hicieron de televisión en base al libro que está bien hecha, la tuve que ver obviamente, está bien hecha, esto investigación intelectual, tenía que después de leer el libro a ver si estaba bien hecha la serie o no. Pero el libro obviamente, como suele pasar, es muchísimo mejor. O sea, yo recomiendo el libro, no recomiendo la serie. Está escrito de una manera muy... Luya dijo el título del No, libro. no dijo, yo estoy No, esperando que lo diga. perdón, el libro bien. se llama Normal People. No sé cómo es la traducción. La en traducción, la español. busqué recién, es gente normal. Bueno, es mejor en inglés. Normal People. Es una historia, está escrito de una manera como muy, más allá de la historia en sí, como de una forma muy humana, muy... lo lees y no hay forma de que cualquier ser humano en la Tierra se sienta conectado con ideas o con experiencias o con cosas de este libro. O sea, es como muy, muy humano. Como les decía, es un drama y tiene ahí una historia romántica como hilo, pero no es el punto central, no es una historia romántica tradicional, por eso me parece también interesante. En resumen, es una historia de dos personas, una chica y un chico, que se conocen en el colegio, que tienen realidades muy diferentes y experiencias muy diferentes, ¿no? Como la típica de... tienen dos realidades muy distintas, como socioeconómicas, familiares, sociales y demás, que forman... Después de una serie de cuestiones, forman un vínculo en ese periodo como de terminando el colegio y después ese vínculo se corta por unas situaciones como típicas eran parte de realidades muy diferentes y uno de ellos quería, no sé, mantener ciertas apariencias, entonces como que nunca es un vínculo como normal que se muestra al mundo, ¿no? Sino que se corta ahí. Cada uno hace su camino y luego se van reencontrando y es como que... La historia es una historia larga, como que atraviesa desde que se conocen hasta mucho más adelante en el tiempo, son muchos años de su vida, y van reencontrándose, ¿no? Si fuese una línea del tiempo, como que cada uno tiene como su historia y su camino, y se van reencontrando en diferentes momentos de la vida, y vamos viendo qué pasa en esos reencuentros. Más allá de la parte amorosa, que obviamente si a uno le gusta, a mí me gustan las historias de amor, entonces... Pero si están escuchando esto y me dicen como, Lu, ni a palos voy a leer... Ni aunque me pagues y me hagas una transferencia ahora, voy a leer un libro romántico. Igual se los recomiendo porque más allá de la historia romántica o de la historia de ellos, lo más interesante es que son dos personajes muy humanos, muy complejos, ¿no? Como seres humanos complejos, pero tanto como uno puede ser complejo. Tienen desafíos, tienen cosas que resolver, cada uno tiene sus traumas, sus historias familiares, sus problemas, las cosas que les cuestan a nivel social, de vínculos y demás. Y se va mostrando en esta línea del tiempo, en estos reencuentros y demás, cómo
van creciendo, van evolucionando, van cambiando, no por el paso del tiempo, sino gracias a conocerse y gracias a esos encuentros y esos intercambios que tienen entre ellos, como al vínculo que van construyendo. Entonces me parece súper interesante porque es un vínculo interdependiente. Entonces no es la típica historia de somos felices, me haces feliz, ¿no? La típica historia romántica de te necesito y demás, sino que pasan mucho tiempo sin estar juntos, hasta sin ser pareja, pero siendo amigos, ¿no? Como una cosa así bastante real y compleja, pero es un vínculo interdependiente y hay un nivel de sinergia entre los dos que es súper interesante como de ir viendo y ir leyendo. Entonces me parece interesante como historia porque es distinto a lo habitual y también me parece como una lección para la vida, ¿no? Como cómo podemos nosotros ir evolucionando, ir cambiando, ir avanzando en un montón de cosas como personas gracias a interacciones o vínculos que tenemos. Como que eso es lo más lindo, digamos, de la historia y que si lo trasladamos a nuestra vida me parece súper interesante, como esto de construir vínculos que sean interdependientes. No importa si son amorosos o no, pero como rodearnos de personas y encontrar esas personas que nos ayudan, como que nos empujan un poquito más a ser mejores y que nos llevan, ¿no? a ir creciendo e ir mejorando. Como que ese es un punto súper, súper interesante del libro. Tengo otros más anotados. Por ahí una cosa que sumaría es, inesperadamente el libro de Lu acaba de sumar también puntos para la campaña de Santi, porque claramente creo que uno de los puntos más interesantes de lo que vos estás diciendo es, no lo leí el libro, Lu me lo recomendó muchas veces y todas las veces pensé como, no sé si este es mi tipo de libro. Por lo que les estoy diciendo, de que si uno Sí. lo ve, o sea, si lees la reseña y lo googleas, no lo vas a querer leer. Claro, pero sí creo que es interesante de este libro que dice Lu y también en una temática recurrente en los libros de ficción buenos, el hecho de entender la complejidad de los seres humanos. Que en ese sentido sí tengo que sacarme el sombrero de la genialidad de la autora de como agarrar este título de gente normal, porque uno en general cuando piensa en libros piensa en historias extraordinarias, entonces de repente como de alguna manera ponerte en el trabajo de jerarquizar lo que es normal, para mí fue muy loco cuando Lu me lo explicó, y me parece que es muy interesante y por eso decía esto de que suma algunos puntos para la campaña de Santi, porque reconectando puntos, y este episodio no sabemos bien a dónde va a terminar, pero una cosa que sí pasa es que esas conversaciones difíciles en general hacen crecer a todos los involucrados en la conversación. Y una de las cosas que pasa es que si leemos libros como este que Lu está diciendo y tenemos como esta exposición a la complejidad de los seres humanos, que a veces en el día a día nos cuesta hacerla, es mucho más fácil tener esas conversaciones difíciles. Sí, de hecho, uno de los motivos por los cuales... porque todo el mundo habla de que los CEOs leen un montón y yo siempre me pregunté, ¿pero por qué? Como, ¿cuál es el beneficio de que tiene leer tanto? Especialmente si lees novelas, por ejemplo, ¿no? Porque no es que me das ideas técnicamente, ¿no? Y una de las cosas que más suele salir como respuesta a esa pregunta es te ayuda a vivir en los ojos de otras personas. Y yo no conocí el libro, entonces lo busqué recién, es de Sally Rooney, para los que lo quieran buscar. Una de las cosas que mencionan mucho en las reseñas es justamente eso, es como la capacidad de capturar la complejidad de las personas en un punto en el cual te sentís muy, muy conectado. Sí, de hecho, bueno, esto del título del libro también, a mí me pasó de terminar de entenderlo después de terminar de leer el libro, ¿no? Porque lees Normal People, le decía, bueno, historia de personas normales, personas comunes que son... No suena muy divertido. Claro, Como sí. que, ok, entiendo. Pero en realidad es como que yo lo interpreté como que tiene un doble sentido. Como que por un lado, en los diálogos y en cómo va avanzando como la historia de estos dos personajes, está como el subtítulo de en realidad nada es normal. Como que te das cuenta de que van pasando cosas y en realidad nada es normal. No hay como, esta es la normalidad y vos estás acá y o sos normal o no, ¿no? Como que no hay una normalidad, sino que cada historia es única, particular, distinta, cada trayectoria de cada persona es única y es diferente y te vas entrelazando con otras personas y con lugares y depende de dónde estés, cómo vas cambiando, pero no hay una normalidad y solemos pensar que hay una normalidad y o queremos ser normales o queremos que lo evidencien en esta historia, por ejemplo, en la típica dinámica de voy al colegio y soy popular o no, ¿no? Que es normal, que es mejor. Y solemos juzgarnos también muchas veces como, bueno, si yo no soy parte de esa normalidad, estoy mal, ¿no? Entonces, por un lado está ese significado o el mensaje de la autora que yo interpreto como en realidad no hay una normalidad. En realidad hay historias únicas, diferentes, y como cada persona. Y por otro lado también
está la idea de normalidad como todos somos parte de esa normalidad porque hay muchísimos desafíos, miedos, experiencias, cosas que enfrentamos, que todos las sentimos en algún momento, en algún punto, que todos las vivimos por ser personas, ¿no? Entonces ves historias diferentes, o nosotros somos todos distintos, pero hay cosas que nos hacen, hay cosas que son normales, que a veces uno piensa que esto me pasa solo a mí o me cuesta solo a mí, a los demás no, y en realidad a todos nos pasa en el fondo, solo que muchas veces no lo sabemos o no lo hablamos o no lo... Es divertido porque como que hay muchos, como que el concepto juega con muchas ideas que son muy desafiantes para las personas, como por ejemplo el hecho de enfrentarte a esta idea de ¿soy especial o no soy especial? Por ejemplo, es una gran pregunta. ¿Soy especial? ¿Soy algo diferente? Que en algún punto nos lleva a la idea de la muerte y del universo, ¿no? Como qué soy en el conjunto de todas las cosas. Y de hecho, te escuchaba cuando hablaba y una idea que siempre tenía cuando era chico, que era rara, es porque uno muchas veces vive, o sea, si vos no estás muy presente, no debería pasar a nadie, pero a mí me pasó en alguna época, es como que vos vivís como si la gente fuera como un videojuego, donde vos, viste en los videojuegos donde se va renderizando el mapa, entonces es como que lo único que existe todo el tiempo es tu escena, y es como que la gente desaparece y aparece en tu vida, ¿no? Como no hace nada y de repente aparece. Y con el tiempo, cuando vas creciendo, vas llegando a esta idea, y yo lo pensaba como visualmente, como imagínate como que vos, cada persona, que vos, en el momento que vos la ves, tiene como toda una línea para adelante y toda una línea para atrás de cosas que sucedieron, eventos, experiencias, cosas que vos nunca vas a ver. Y de repente es como que hay momentos en los cuales tu línea se cruza con la línea del otro y de repente sería muy necio en algún punto asumir de que lo único que hay ahí es, sería pensar yo soy especial y nadie más le pasa, sería pensar como, la gente lo único que le pasa es lo único que yo veo cuando esas líneas se cruzan. Entonces, eso te hace, quizás, y es un gran aprendizaje que podría sacar probablemente de este libro, es, primero que nada, tomar perspectiva y decir, el mundo está lleno de personas como yo. Y eso no me hace menos especial, porque todos tenemos nuestro camino que es especial también. Y te hace empatizar con todas las situaciones y desafíos. Cuando una persona, que es parte de lo de Difficult Conversations también, cuando una persona está haciendo algo que no tiene sentido para nosotros, quizás esta persona vivió algo recién, hace un rato, hace un año, hace 10 años, que está trayendo con ellos y que quizás nosotros no vemos y que hace de vuelta a su respuesta, a su conexión con nosotros en un momento determinado. Tal cual. Que es muy interesante porque ataca un poco esta idea de... Porque es gracioso, ¿no? Como que las personas de a ratos queremos ser normales y de a ratos queremos ser especiales. Y es como que son dos conceptos que chocan bastante entre sí. Y lo que es interesante como del libro, en este juego de palabras y que hace con la historia, es este ida y vuelta entre, bueno, en realidad todos somos especiales y eso hace que todos seamos normales y al mismo tiempo nada es normal y eso no está mal. No, es como que es un ida y vuelta que es difícil de transitar. Creo que y es probablemente el motivo por el cual el libro funcionó como funcionó, es una conversación que hoy en día está sucediendo más. Hay como mucha más charla sobre esto. Y creo que es una gran herramienta en términos de, conectando con lo de las conversaciones difíciles. Lo voy a conectar con dos cosas. Con las conversaciones difíciles en términos de, si entendemos que a todos nos pasan cosas, es más fácil ser vulnerable por no sentir que esté mal que a vos te pasen cosas. Si vos entendés que a todos les da miedo algo, no te sentís mal por vos sentir miedo. Si vos pensás que hay personas que no tienen miedo y personas que sí, bueno, te sentís mal por ser parte de ese grupo. Y por otro lado, y conectándolo quizás con el libro que yo voy a mencionar en un rato, pero por otro lado, en términos de como productividad, si lo queremos ver por ese lado, también te ayuda a entender que no tiene mucho sentido esto de estar persiguiendo todos los mismos objetivos y la importancia de herramientas como la misión personal, la visión personal, el ponerte objetivos anuales. Es como que si entendés que sos una persona que está en una situación única, también tiene sentido que tengas objetivos únicos y eso es muy liberador. Quizás la primera vez que lo escuchás da miedo porque es como que te da vértigo, ¿no? Si no soy normal, ¿qué soy? Pero no sos vos, seguís siendo vos, siempre fuiste vos. Bueno, de hecho en esta historia, eso está. como 2 puntitos más que sumo de esto. Me gustaría saber si alguien va a leer el libro a partir de esto, pero bueno. Ahí pueden mandar bot claro, blue. Sí. Pero 2 cosas más que tienen que ver con eso que decías, es que también en este camino que vamos viendo de estos personajes, muy así, muy cotidiano, como en su trayectoria, vemos cómo van de alguna manera buscando su camino. Y el final, o sea, bueno, voy a spoilear algo, pero no es un final tradicional de historia romántica, pero sí es un final de
como estamos bien o logramos estar bien cuando encontramos nuestro lugar. No cuando repetimos lo que vemos que hacen otros o perseguimos esa supuesta normalidad, no cuando hacemos cosas de forma dependiente, sino que cuando encontramos, sea lo que sea que eso implique en términos de vínculos, cuando encontramos nuestro camino, nuestro lugar y ahí fluimos, ¿no? Y eso también tiene como esta historia, como que es un final distinto a las historias, no sé, románticas o de dramas de ese tipo, más tradicionales. Entonces, que, entre paréntesis, la autora tiene 30 años, o lo escribió este libro cuando tenía 30 años, entonces también se nota un poco ese tono de época y qué te quiere transmitir una autora de 30 años que va a ser distinto quizá de una persona de otra edad o de otra época, ¿no? Con otras ideas. Actualmente tiene 31 años. Bueno, lo escribió, sí, el año pasado. Sí. Y después hay mucho también de esto de aceptación incondicional, ¿no? Como cómo logramos salir adelante en buscar nuestro camino independientemente de las cosas de afuera, bueno, con esa base sólida, ¿no? Si tenés a alguien o tenés un entorno o una persona incluso que te acepte incondicionalmente, tenés esa seguridad para salir al mundo y buscar tu camino y como bancártela de alguna manera. Y después la idea también de no etiquetarnos como soy así o soy asá, sino todo ese proceso de búsqueda, que es lo que decía Santi, como no quedarte con una idea, sino saber que estamos cambiando constantemente, que cada uno tiene su línea del tiempo con sus experiencias y que te vas cruzando y vas aprendiendo y te vas enriqueciendo, y eso te va a llevar a cambiar, y que lo que sos hoy o cómo estás haciendo las cosas hoy o dónde estás hoy no vas a ser así para siempre. Tenés la posibilidad infinita como de transformación a futuro, entonces saber que es un proceso. Como que, o sea, eso me gustó mucho del libro, como que ves todo, que cuando hicieron la serie criticaron mucho como que era como muy lento, y en realidad para mí eso es lo lindo, porque el hecho de esa lentitud lo que hace es que te hace meterte, ¿no? Como en detalles y cosas chiquitas de todo ese proceso de personas como evolucionando en su vida, entonces es súper interesante. Así que bueno, después me cuentan si alguien lo lee, pero es un gran libro que tiene como... A mí me sumó un montón de ideas muy interesantes que las aplicas después al trabajo, a emprender, a vínculos, a abrir un poco tu mente. Sí, yo creo que en realidad estoy pensando que el voto debería ser si hacemos el club de lectura de superhábitos. Claro. O no, Exacto. o no. La verdad que me parece, que creo que está bastante bueno y me suena que el libro debe ser esos típicos libros que es muy difícil de expresarlo, pero que constantemente estás como... Simplemente dan la tecla. No me acuerdo... Tengo la idea que fue Borges, pero a Borges se le atribuyen tantas cosas que seguramente no fue Borges. Pero tengo la idea de alguna vez haber leído a alguien que hablaba de que la buena literatura expresa la realidad mejor de lo que nosotros podemos interpretarla. Y yo creo que muchas veces, quizás escuchándote esto, es una visión positiva, pero muy real, donde vos vas leyéndolo y automáticamente vas pensando como... Sí, es eso. Literalmente puedo conectar 100% con lo que estás diciendo. Y la capacidad de que un libro capture eso tiene un doble poder. En primer lugar, nos hace sentir identificados y al mismo tiempo, al generar esa identificación, nos permite la perspectiva. Nos permite decir, ok, puedo a un nivel de identificación muy alto vivir el proceso de vida completo de una persona y extraer grandes lecciones. No sé, me parece buenísimo. ¿Y qué dirías, Santi, si pudieras extraer el aprendizaje de una persona que vive varias vidas? A ver si Santi adivina qué libro eligió Mati. Bien, Varias vidas. Porque lo leímos los tres. No, igual es engañosa la frase varias vidas, así que asterisco, términos James y condiciones. Términos y condiciones se aplican. Sería gracioso si hubieses elegido James Bond, pero no. Sí, no es James Bond. Voy a hacer una confesión previo a empezar con mi bloque. Mi primera intuición fue cuando leí la consigna, por acelerado, que era un libro de ficción. Entonces En automáticamente... realidad fueron dos de ficción y el mío es el que está fuera de lugar. Automáticamente... Sí, igual Mati leyó ficción y no decía, o sea, en ningún momento estaba la palabra equivocada ficción. de mi Creo parte. que... Pero después, en parte porque ya había preparado mis notas, pero también porque me sentí convencido y dije, no, voy a mantenerme en el libro elegido, que es un libro de ficción, particularmente es un libro de ciencia ficción. Y me sorprendió mucho porque, buscando mis notas, encontré que lo leí en 2016. O sea que lo leí hace 6 años ya entrados. Y algo que me sorprende es que es un libro que cuando lo leí pensé que era muy bueno, pero sistemáticamente me encuentro tantas veces mencionándolo que empiezo a sospechar que quizás es mi libro favorito, en general, de ficción. Wow.
que es la saga de los juegos de Ender. Ah, ok. Bien, ¿la he mencionado alguna vez en el podcast? No, la pensé. Vos sabés que dijiste los juegos. Yo pensé los juegos de Ender. Pensé un par más, pero estaba ahí en mi lista. Que me sorprendió a mí mismo el encontrarme teniendo este pensamiento, pero cuando empecé a revisar mis notas y empecé a un poco tratar de explicar por qué este libro, tratar de explicarme a mí mismo por qué este libro había aparecido tan arriba en mi lista tan rápido, de repente me terminé de convencer de la decisión. Bien, entonces, para quienes están escuchando hablar de esto por primera vez, cuando me refiero a la saga de Ender, hay un autor que se llama Orson Scott Card. Es un autor norteamericano que escribe libros de ciencia ficción. Hizo un montón de cosas para quienes les interesen estos temas. Fue el que escribió el guión de Monkey Island, que es un videojuego muy conocido de los 90. Hizo muchas cosas. El juego de Ender es probablemente su libro más conocido porque ganó un montón de premios. Hay una película, no la vi, no tengo intenciones de verla. No, dicen que está bien, pero tengo demasiada estima el libro como para arruinarlo yendo a ver la película. Y el primer libro se llama El juego de Ender. Luego del juego de Ender empieza una saga de libros que es, acá tengo las traducciones en español, el siguiente es La voz de los muertos, el siguiente es Ender el genocida, con X, pero se escribe como genocida, de vuelta con X, y el cuarto libro es Hijos de la mente. Esos son los 4 libros, los escribió en los 80, después en 2008 y 2021 sacó como 2 libros más de la misma serie. No los leí, no me refiero a ellos en este momento cuando lo estoy hablando. Pero lo que es interesante de esta serie es que la serie sigue a un personaje que es Ender y lo sigue a través de diferentes etapas de su vida, ¿sí? La primera etapa, voy a hacer mi mejor esfuerzo por no hacer un spoiler. no hacer ningún spoiler. Siento con mi campaña del podcast de hoy que estoy trayendo al caballo golpeado a la carrera porque son libros muy largos, son libros que pueden sentirse pesados de leer, quizás si el estilo no te llama la atención. Para mí la recompensa lo vale, pero al mismo tiempo tengo muy pocas expectativas de que alguien los lea a partir de escuchar este episodio. Con lo cual voy a tratar de no spoilearlos, porque tengo fe en que alguien lo va a leer, pero sí, de alguna forma, tratar de transmitir un poco por qué los elegí para este episodio en particular. Entonces, el primer libro es quizás el más comercial, el más conocido, de vuelta el juego de Ender. Ahí lo tenemos a Ender, que por una serie de situaciones termina en una especie de academia de guerra intergaláctica. De vuelta el libro es de ciencia ficción. Le pasan cosas durante ese año a Ender. El libro está bueno. Ahí hay muchas... Lo que para mí es interesante, encontré una frase que me pareció genial, que es, que hablando del autor, dice como que el autor logró convertir en un arte muy fino la creación del suspenso a través de la construcción de dilemas éticos. Y cuando vi esa frase fue claro, ese es el tema. Hay todo un contexto de ciencia ficción. Si lo pusiéramos en una película, hay explosiones, ¿no? Hay efectos especiales. Pero lo central de estos libros es que cada uno de los libros trabaja con un dilema ético. Y conectándolo un poco con... Y a partir de ese dilema ético construye la historia y construye la situación de los personajes. Conectándolo con lo que ustedes dos dijeron antes, te muestra mucho la complejidad de las personas frente a esos dilemas éticos, cómo muchas veces hay varias posiciones que se pueden tomar, cómo cada uno es comprensible, y siempre el libro trata en algún punto de terminar marcando una instancia de, en esta situación yo pienso que esto está bien, en esta situación yo pienso que esto está bien. A veces en contra de lo que uno piensa al comienzo del libro, que eso para mí fue muy interesante. El primer libro, como les decía, el juego de Ender, toca mucho el tema de la guerra y de la ética en contextos de guerra. No es mi favorito de la serie, de hecho, como que siento que es el que no está tan a tono, pero marca el comienzo porque al final de ese libro, por las cosas que pasan dentro de ese libro, los personajes salen golpeados. Salen golpeados como con golpes psicológicos, golpes físicos, y empieza la vida de una persona que de alguna manera estuvo en la guerra y que ahora tiene que seguir, ¿no? Y ahí pasa al siguiente libro, que es La voz de los muertos. No voy a hablar de todos porque solamente quiero darles como un poco la lógica. Y en La voz de los muertos lo que tenemos es como que el tema central tiene que ver con la comprensión del otro y cómo muchas veces nosotros podemos ver a las otras personas, a otras culturas, e interpretar negativamente algo que hacen porque lo estamos interpretando desde nuestro lugar. Y cómo eso muchas veces genera conflictos que son innecesarios o malentendidos. Entonces,
todo un libro de una situación compleja en la cual tenés dos culturas encontrándose y chocando que no se entienden y vos no lo entendés tampoco. Para vos es todo muy misterioso hasta que el libro lo empieza a desarmar y te empieza a explicar por qué pasaron cada una de esas cosas. De vuelta, el dilema de fondo ahí es la comprensión entre las personas. Y hay una frase que es, dos frases que son buenísimas, que las tengo acá marcadas, que son, una frase es, cuando conoces de verdad a alguien no puedes odiarle. Tal vez sea que no puedes conocer a nadie de verdad hasta que dejas de odiar, ¿no? Y tiene una frase que es, ningún ser humano es completamente indigno cuando se comprenden sus motivos, ninguna vida deja de merecer la pena, porque incluso el más malvado entre los hombres, si conoce su intimidad, tiene algún acto generoso que le redime de sus pecados, ¿no? Entonces, habla como de este punto de conocer tiene que ver con comprender, y en cuanto comprendes, en general encontrás cosas buenas del otro lado, y eso abre puertas. Ese es como el punto de ese libro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, creo que me interesa saberlo porque Mati me recomendó la saga de Ender hace mucho tiempo. Yo leí el primero y el segundo. Y no sé si leí el tercero. Creo que sé que en alguna instancia lo abandoné. Pero de vuelta solo como para vender un poco la saga. Porque, o sea, el tema es, el libro 1 es el libro que te va a divertir. Sí o sí. Es muy divertido, es un libro muy entretenido. Tiene una vuelta de tuerca bastante... Al final... Es de los pocos libros que logran sorprenderte. Que vos llegas al final y decís, no me esperaba esto en absoluto. Los siguientes libros son más difíciles. Creo que sí, trabajan temas muy interesantes. Tenés temas de, como decía Mati, otras culturas. Tenés el tema de inteligencia artificial metido también a lo largo del tema. Son temas complejos de manejar, así que creo que es una buena recomendación. Sí, de hecho, mi recuerdo de leerlos, tampoco me acuerdo en cuándo lo abandoné, porque lo abandoné. No sé si fue después del tercero o después del segundo. Me acuerdo que era una lectura como muy entretenida, porque bueno, como todo lo de ciencia ficción, como que creas universos, ¿no? Que te los imaginás y demás, es muy estimulante mentalmente, pero me acuerdo que era como bastante abstracto, ¿no? En algunas cosas, como que tenías que imaginarte cosas como de este universo que estaba creando el autor, que eran bastante como no tan literales, ¿no? No tan... Como que tiene ahí una construcción bastante abstracta en algunas cosas, que es desafiante mentalmente. Que de hecho para mí, o sea, para quienes no lo sepan, yo soy muy fan de ciencia ficción. El otro día estaba marcando como leídos algunos libros en una lista de ciencia ficción y encontré que estoy como en el top 15% de personas que leyeron más de la lista de los libros de ciencia ficción en un sitio. Y lo que para mí es bueno es, vos tenés como una ciencia ficción que se apoya mucho más en lo conocido, ¿no? Entonces ahí vas a tener el alien, que es básicamente un ser humano pero de otro planeta, ¿no? Y tenés autores, este libro lo hace, que empujan y te obligan de alguna forma a lidiar con, cuando yo digo otras culturas, es como la traducción al día a día que estoy haciendo, pero de repente te ponen enfrente de un personaje, una especie, que para vos es completamente incomprensible al comienzo, porque su lógica es diferente, porque su constitución física es diferente, sus costumbres son diferentes. Entonces, todo eso es como que hace que tu cerebro rechine un rato, porque no entendés. Y a veces es hasta frustrante, es como, no entiendo qué está pasando en este lugar. En Dune pasa parecido, ¿no? Como, no entiendo qué está pasando. Quizás entiendo las palabras, pero no entiendo qué significa, cómo se conectan todas estas piezas. Y el libro hace, yo siento un buen trabajo, para mi gusto personal. Entonces, el libro 2 hace un buen trabajo de mostrarte un poco la transición de Ender de ser esta persona que viene golpeada por participar en un conflicto a ser una persona que de alguna manera se encuentra con la posibilidad de mediar en un conflicto y de traer como toda esa... de mirarlo desde otro lugar, con una sabiduría distinta al que estuvo en el conflicto. Y de ahí pasamos a los dos libros, que son los dos que ustedes no saben si leyeron o no, uno que saben que no lo leyeron, que para mí son los mejores. Que uno es Ender el Cenocida, sería, y el otro es Hijos de la Mente. Y acá es donde sí quiero como detenerme, porque en el primero hay como que hay todo un dilema sobre la paternidad, sobre qué significa la paternidad y cuál es el rol. Porque lo que hace el autor en este es, sigue avanzando la historia, de repente, la historia avanza, los personajes se encuentran en una situación de estabilidad, y empieza el dilema de ¿qué es más valioso? ¿Ender luchando la guerra o Ender en su casa siendo amable con sus hijos?
¿no? Y ahí se abre como todo un debate de, pero ¿por qué no te vas a hacer estas otras cosas? ¿Por qué estás acá? Y acá aparecen un par de frases que las marqué. Tengo muchas, pero voy a tratar de ir como a las mejores de las que tengo. Bien, acá está. Una frase que es muy interesante, que conecta con lo que decía Lu recién, es: creo que no se crece hasta que dejas de preocuparte por los propósitos o la falta de propósitos de los demás y encuentras aquellos en los que crees para ti mismo, ¿no? Y es como toda una frase sobre romper con la idea general de qué es el éxito, que en el caso de estos libros sería, o en el caso de un libro de ciencia ficción, sería perseguir tipo la super batalla con los super extraterrestres y toda la pelota, y de repente tenés la persona que elige estar en su casa, y que elige cuidar a sus hijos, y que elige estar presente, y que rompe con el propósito de forma general. Y sigue como hablando y dice, bueno, entonces lo que esta persona describía no eran los padres, después de todo, sino los padres buenos, porque lo que querían es que otras personas crezcan y quieren que otras personas tengan cosas buenas de las que la vida tiene para dar y evitarle los pesares si es posible, ¿no? Entonces como se empieza a meter en el rol de los padres, y tiene una frase, que esta es como mi frase destacada del libro, es: siempre estuvo presente cuando lo necesitamos. Está hablando es uno de los hijos hablando del padre, y no pareció dolerse cuando no lo quisimos. Se mostró firme con nosotros en lo referente a mostrar una conducta civilizada, pero nunca se permitió caprichos a expensas nuestras. Y yo pensé esto es mucho más importante que la ciencia, o que la política, o que cualquier profesión concreta o logro o meta que puedas conseguir. Pensé, si pudiera crear una buena familia, si lograra aprender a ser para otros niños, para sus vidas enteras, lo que fue Andrew para mí, que llegó porque él es un hijo adoptivo, lo que fue Andrew para mí cuando llegó a mi vida, entonces eso sería lo más importante que yo podría hacer a la larga, un logro mejor que nada que pudiera hacer con mi mente o con mis manos. Y de ahí sigue hablando sobre cómo está bien trabajar, ¿no? Y de hecho, como que la frase sigue con: cumplimos con nuestro deber para ganarnos un puesto en la comunidad, pero vivimos para las horas que pasamos en casa, para el otro, para los niños. Y es algo que nunca va a aparecer en los libros de historia, porque es una vida demasiado aburrida para leer acerca de ella, pero no para vivirla. Y es como un personaje que, como toda la película, es como medio misterioso, y en un momento como tiene una conversación con su pareja, y la pareja le dice: entonces esto es lo que estabas ocultando. Y el personaje dice: sí, porque siento que si las personas vieran cuánto disfruto estar en mi casa, por ahí se sentirían mal de que no disfrutan tanto de su día a día. Y me pareció re interesante. O sea, me pareció, cuando leí, la primera vez que leí esto fue fue una vuelta muy loca de encontrar en un libro. No es el centro de la trama, pasan un millón de cosas alrededor, ¿no? Pero dentro de... fue como encontrar una pepita de oro dentro de las... No sé, este es el libro más largo de la saga, de 185.000 palabras, creo. Es como una pepita de oro de esos... que conecta mucho con lo que decías vos, de como es el valor que hay en la vida cotidiana, y de cómo muchas veces todo esto que pasa alrededor parece ser más espectacular, parece ser más importante, pero en esos momentos diarios es donde estamos teniendo como lo realmente valioso. Me causa gracia que parece que hubiésemos planificado como 3 libros distintos que se interconecten perfecto, y en realidad realmente no sabíamos qué libro había elegido el otro ni a dónde iba a llegar todo. Sí, no sé si, de hecho lo estaba pensando, no sé si quedó como que quedó dividido en libro súper técnico, libro de novela, pero es como que hay una conexión, no sé, no está mal, qué sé yo. Es lo que es. Creo que es un buen libro. Siempre me pregunté, porque me pasó con los juegos de Ender, me pasó con Dune también. Yo en Dune leí los 4 primeros y al cuarto fue como, ok, listo, ya está, esto no me interesa. Me pasa con algunas recomendaciones que me hacían, entonces me interesaba saber qué era lo que habías visto en el libro que te había llamado tanto la atención, porque de vuelta, a mí me pasó como a Luke, en un punto que dije, ok, no lo vale, lo voy a dejar acá, y lo dejé. Y es súper interesante porque el cuarto libro, que es este que se llama Hijos de la Mente, de alguna forma se enfrenta con una situación donde todas las personas que están en un planeta están bajo una sentencia de muerte, ¿no? Como que por una serie de cosas alguien dijo, no, este planeta hay que eliminarlo de la faz del universo porque es tipo demasiado peligroso, y te encontrás con todas las personas que están ahí, que están llevando su vida cotidiana y tienen que decidir qué hacer. Entonces, ese libro tiene muchas reflexiones sobre la muerte, sobre qué significa la muerte, tipo, si eso, y cuál es nuestra relación con la muerte, y por lo tanto muchas reflexiones sobre cuál es tu relación con la vida. Y acá tengo la última frase que había separado. Tengo que decir que estoy viendo la pantalla de Mati y es como 5 párrafos. Si quieren no la leo completa. No, léela completa. Pero voy a hacer una aclaración, y esto
Bueno, no sé si aclararlo o no, pero esta frase cuando la leí, le dije a Lu, este párrafo, recuerdo el día que lo leí, en el lugar que lo leí, cómo me sentí cuando lo leí, y en cuanto apareció el tipo, tenemos que hablar esto en el podcast, este fue el párrafo que apareció en mi mente. Que, de vuelta, personas en una situación están a punto de eliminarlas de la faz del universo en el corto plazo, porque tienen que llegar las naves para hacerlo. Entonces se da un diálogo entre dos protagonistas y va más o menos así. Dice, nos extinguiremos. ¿Qué diferencia habrá entonces? Los que teníamos planes, ¿qué importará el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué importarán los hijos que hemos criado? ¿Qué importará que tengas una familia tan grande? ¿Qué importará si todo va a ser borrado en un instante por una bomba? Y el otro personaje le contesta, ningún momento de mi vida con mi familia ha sido un momento malgastado. Y la otra persona le dice, pero el sentido de la familia es la continuidad, ¿no? Conectar con el futuro. A lo cual el personaje dice, en parte sí, pero en parte el propósito es ahora, es el momento presente. Y en parte la red de conexiones, los enlaces que se dan entre un alma y la otra. Si el propósito de toda la vida fuera solo continuar hacia el futuro, entonces ninguna tendría significado, porque todo sería expectación y preparación. Pero también está el goce, está la felicidad que ya hemos tenido, la felicidad de cada momento. El final de nuestras vidas, aunque no haya continuación hacia adelante ni descendencia, el final de nuestras vidas no borra el principio. Pero no habrá servido de nada si tus hijos mueren, entonces todo será un despilfarro. Y él contesta, no, dices eso porque no tienes hijos, pero nada se desperdicia. El niño que sostuviste en tus brazos durante un día, antes de que muriera, no fue un despilfarro porque ese día es un propósito suficiente en sí mismo. La entropía fue retrasada una hora, un día, una semana, un mes. El que todos podamos morir en este pequeño mundo no deshace las vidas que vivimos antes de la muerte. El otro dice, pero sí, la muerte deshace todo. Y entonces le contesta, pero entonces ¿por qué te molestas en hacer cualquier cosa cualquier día? Porque en algún día morirás. ¿Por qué nadie debería tener hijos? Algún día van a morir, sus hijos van a morir, eventualmente todos moriremos. Algún día las estrellas se van a apagar o las estrellas se van a reventar. Algún día la muerte nos va a cubrir a todos como el agua de un lago y tal vez nada salga a la superficie después. Pero estuvimos acá y durante el tiempo que vivimos estuvimos vivos. Y esa es la verdad. Lo que es, lo que fue, lo que será, no lo que pudo ser, lo que debería haber sido o lo que nunca pudo ser. Si morimos, entonces nuestra muerte significa algo para el resto del universo. Aunque nuestras vidas sean desconocidas, el hecho de que alguien viviera antes y muriera va a tener repercusiones y le da forma al universo. Es excelente. Muy bueno. Sí, es excelente. Es La verdad una- que es excelente. Y de vuelta, retomando un poco con... Yo me acuerdo cuando leí esto como que me quedé... y pensé, bueno, por eso me lo acuerdo 6 años después. Porque Bueno, es una eso frase es lo muy bueno profunda. de los buenos libros, o sea, que vos estés extrayendo tantas cosas interesantes y universales y reflexiones de la vida de un libro de ciencia ficción en la cual, como decías, hay efectos especiales, explosiones y demás. O sea, eso es un buen libro, no solo la historia, ¿no? Es como cuando uno ve una buena película de esas que decimos como que tiene doble mensaje, ¿no? Para los grandes y para los chicos, bueno, ese talento como de cómo cuento, cómo le doy forma a una historia para transmitirte un mensaje que en realidad es mucho más profundo que la historia que te estoy construyendo, pero logro hacerte llegar el mensaje gracias a esa historia que construí. Sí, y también es interesante porque cada libro, o sea, cómo uno rellena cada libro, ¿no? Porque en realidad cada libro habla de lo que vos estás pensando. Sí. Ese es el tema. O sea, lo que te llama la atención de todo el 185.000 impresiones es esto que tiene que ver con vos y tu posición respecto de la muerte y de la vida y de cuál es el rol y si las cosas tienen sentido o no y qué pasaría en el caso de qué. Entonces, creo que sí, creo que está muy bueno. Todo esto me retrajo mucho a mis clases de literatura en la facultad. Cuando era, el autor aquí interpreta. Yo, sí, es verdad. O no. Y no están sé, los la pobres autores como, pero yo no quise decir eso. Bueno, El libro no se trataba. no, vos sabés que me acordé cuando estaban hablando, me acuerdo de 2 libros. Me acordé cuando estaba estudiando en la facultad. Tuve la suerte de tener, si bien estudié administración de empresas, literatura. Me acuerdo que estamos leyendo Madame Bovary. Y hay una parte de Madame Bovary que describe, no sé si es un sombrero. Y me acuerdo que la profe, que era muy buena, nos explicaba cómo en realidad, si vos tratabas de dibujar el sombrero era imposible de dibujar. Como que era incapturable la descripción. Entonces pero que era a propósito, que era incapturable. Y la otra cosa me hiciste acordar al final de Fahrenheit 451, que también tiene como, es un gran libro de Ray Bradbury, que también tiene esa cuestión como de todo va llegando como a un clímax
vinculado con la muerte. Y está bueno porque es como que te pone un contraste interesante del momento dramático con una reflexión súper mundana, que en realidad lo único que hace es como elevar lo mundano a un nivel de qué importante que es esto, cuando normal, que es algo cotidiano. No sé, me parece divertido. Que es re interesante. Para mí, de hecho, creo... Esto como una reflexión inesperada, pero algo muy interesante de Santi en su carrera en la universidad es que la filosofía de tu universidad era que por más que estudies administración de empresas, ibas a tener igual literatura, igual tuviste... Sí, tuve 2 literaturas. Claro, de hecho, ¿tuviste historia del arte o estoy...? Sí, tuve historia del arte y literatura por 2. Historia del arte. Y nosotros, o sea, Santi cuando empezó el podcast dijo esto de nosotros pensamos que la lectura es una herramienta importante dentro de la vida y de ser productivos. No es solo por, estoy leyendo, no sé, el club de las 5 de la mañana, entonces ahora me voy a levantar a las 5 de la mañana. Ese no es el único rol que tiene la literatura. Y eso me parece que, de vuelta, creo que nos metimos en un saco de estos sacos de Houdini con el episodio, porque era un episodio difícil de no elegir temas. Sí, de hecho creo que vamos como 1 hora y 20 ya. Cliché, bueno, y ahora lo terminamos. Pero me parece que es súper importante de alguna manera resaltar este rol que tiene la literatura en términos de despertarnos reflexiones. Si solo leo de lo que en el título dice negocios y productividad, probablemente me estoy perdiendo cosas. Sí, porque la vida va más allá y al final la productividad del negocio, todo se trata, es una parte de la vida y está integrado ahí, no lo podemos separar. Y sí me parece interesante esto que decía Santi recién al final la pregunta no es tanto si los libros son buenos o no en general, no es una competencia, sino de qué nos dejan los libros a nosotros. Y puede ser que estos libros a ustedes les parezcan súper aburridos si los tratan de leer. Y acá lo que importa es, bueno, buscar cuáles son los libros con los que uno conecta y que a vos te enriquecen. Yo recuerdo cuando leí esto que me dio mucha paz. Pensé, claro, ahí está. Porque me generaba preocupación. No sé, el calentamiento global. ¿Y qué pasa si hay tipo un holocausto nuclear? ¿Y qué pasa si...? Bueno, no importa. Lo que estoy haciendo hoy sí importa. Incluso si después del universo desaparece. Esto importa porque está pasando. Esas cosas, a veces, si las leemos, las pasamos por arriba, pero si las leemos en el marco de una historia con la que estamos involucrados, ahí conectan, porque las vemos desde esa perspectiva. Entonces vale la pena como desde afuera parece que estás haciendo algo muy poco productivo, de que estás leyendo un libro que no tiene nada de productivo en sí mismo, pero internamente en realidad estás haciendo un proceso que es muy productivo, porque es el proceso de entenderte y de... Por ejemplo, estar en este caso para mí, de estar en paz con la situación. Y esa paz sí después te va a traer un montón de cosas buenas. Lo mismo el entenderte tipo como una persona normal. Lo mismo el saber tener una conversación con tu vecino sobre el perro. No son cosas estrictamente de libros de negocios, de planes de negocios, cosas así, pero en realidad van a tener ese efecto. Bueno, ¿estamos, Lu? Estamos. Sí. Bueno, el próximo episodio ustedes dos traen libros técnicos y yo voy a hablar de Juan Salvador Gaviota. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Creo que en realidad el voto que tenemos que hacer es si les gusta. Esto es algo que nos interesa. Hemos tenido un par de series de libros que han tenido hablamos de los 7 hábitos, hablamos de la semana laboral de 4 horas. En el pasado hemos hablado de libros en otras circunstancias. Si les interesaría que sigamos teniendo episodios de este tipo, pueden contarnos en los comentarios. Mientras más fuerte sea la reacción de ustedes, más probablemente es que lo repitamos, porque nosotros nos basamos mucho en cómo ustedes nos van dejando feedback. Así que déjenos su feedback si quieren más de libros. Quizás estoy pensando, podrías tener una sección de cada X cantidad de tiempo. Sacamos un episodio en el cual hablamos de libros. Con los chicos leemos todo el tiempo. Así que, y tenemos de vuelta un historial de bastantes libros. Así que tenemos mucho para hablar si a ustedes les interesa escucharlos. No les queremos dar algo que no les interese. Gracias, chicos, por sus reflexiones. Gracias a vos, Santi. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio 418 del Show de Superhábitos. De vuelta, si les interesa, déjenos sus comentarios. Pueden ser en YouTube, van a youtube.com/superhábitos o en instagram.com/superhábitos. En ambos lugares pueden dejarnos su opinión para que nosotros sepamos si esto es algo que deberíamos repetir o no. Por lo pronto nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Chau, chau.